¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Nuevamente bienvenidos a todos quienes se han conectado el día de hoy a la clase, a la tutoría de Geografía del Ecuador. Mi nombre es Andrea. Yumi Pante les he estado guiando en esta materia, pues vamos a seguir justamente con la misma materia. Indicaciones generales, por favor, tengan apagado el micrófono, salvo que quieran decir algo. Sin embargo, de lo cual les pido que si van a decir algo, hacer alguna pregunta o tienen algún comentario, por favor dejen sus preguntas en el chat al que tenemos acceso todos y una vez pues se termine la clase, en ese momento podemos conversar de temas varios y responder las preguntas. Vamos a continuar pues con la clase del día de hoy de la unidad 3. Recuerden que seguimos el orden establecido justamente dentro de la plataforma a la que todos tienen acceso. Vamos a hablar de las ciudades. ¿Sí? Entonces, como definición tenemos algunos autores y algunos textos, y de hecho depende de la concepción que le dé, pues hay divisiones, perdón, hay conceptos que son distintos. Por ejemplo, nos dice Peña en el 2012 que es el núcleo urbano de población altamente concentrada. Viene pues del latín civitas, que es el área urbana que representa una cantidad densamente poblada, es decir, con una cantidad de población bastante alta. Y las ciudades difieren en función de su cantidad de habitantes, de su población, entre otros. Asimismo, los criterios urbanos se establecen de acuerdo a temas o a parámetros cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos, pues, tiene que ver con cantidades, con números, número de habitantes, por ejemplo, Japón, España y Suecia, y establecemos el número de habitantes que tienen, y en razón a eso establecemos también si una ciudad es grande, pequeña, mediana y demás. Cualitativos que se tiene que ver con las cualidades, es decir, las características propias de estas ciudades en cuanto a morfológicos, que es la concentración de edificaciones y las construcciones elevadas y constructivas. Tenemos a las funcionales, que también son este tipo de cualidades que tienen como su economía, y las sociológicas son las relaciones sociales que se dan dentro de estos lugares. Las formas urbanas están los emplazamientos, son lugares concretos de una ciudad, es el punto de partición de la expansión en la parte central, se puede decir. El plano, que es el conjunto de edificaciones y especies libres, el modelo y espacios libres, perdón, el modelo ortogonal, el lineal, el irregular y el radiocéntrico. Y el tramado de las formas urbanas es la disposición de las edificaciones, así como la tendencia horizontal de las edificaciones. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es una ciudad, que es justamente París. Como nosotros podemos ver, es diferente, pues, y cada país tiene su propia organización y propiamente eso se da en cada una de las ciudades. Entonces, vemos nosotros que es técnicamente una ciudad redonda, si se quiere, y por ende no tiene calles muy rectas o avenidas muy largas. Entonces, eso hay que considerar porque cada ciudad es totalmente diferente. En cambio, vemos, por ejemplo, Barcelona, que tiene una organización totalmente distinta. Tiene pues calles y avenidas largas, de tal forma que si se quiere se las puede ver incluso más organizadas. Entonces tiene ya sus divisiones, sus calles están a distancias establecidas y pues las avenidas son también más largas que en otros lugares. Establecer pues qué es una ciudad y tratar de unificar un criterio demanda pues tener en cuenta teorías, y una de esas es la teoría de los lugares centrales. La teoría geográfica propuesta por Walter Chrysler en 1893, 1969. Sí, es la distribución y jerarquización de los espacios urbanos como un isótropo, tal cual nosotros vemos ahí, en función de los servicios para una población en un área circundante. Más cerca, más servicios, más lejos, menos servicios. Eso es una realidad, pues que tenemos nosotros, que es la teoría de los lugares centrales.
Mientras estemos más al centro de la ciudad, del punto de expansión, el punto económico, pues vamos a encontrar nosotros más escuelas, más colegios, más hospitales, más lugares de recreación y demás. Y mientras más lejos estemos de este punto central, pues obviamente nos van a quedar más lejos y vamos a tener a una distancia mucho más larga, pues escuelas, colegios y demás. Entonces, esta teoría del punto central nos dice eso, que mientras más cerca estemos de este punto, vamos a tener acceso a más y mejores servicios. Tenemos la teoría del centro-periferia, que nos establece que es un modelo de organización territorial económico-político, trata de definir diferencias socioeconómicas entre ciudades y países. El centro tiene por ende un desarrollo industrial y económico alto, y la periferia tiene actividades económicas primarias. El centro, pues, tiene justamente, al ser el lugar desde donde se expande la ciudad, lugares, sitios que representan la economía o la gestión económica de la ciudad. Y pues la periferia se dedica a actividades primarias como la ganadería, la agricultura propiamente. Por ejemplo, no es lo mismo el centro de Guayaquil, en donde están pues edificios, las construcciones por ende son diferentes. Allá las periferias que encontramos que tienen una realidad totalmente diferente. Entonces, sí se ve una marcada diferencia entre la ciudad, lo que es el centro y el punto central, y pues lo que tenemos lo más lejano a ese punto. ¿Sí? Tenemos tipos de ciudades. Vamos a empezar hablando de las conurbación, que es el conjunto de ciudades que debido a su crecimiento se fusionan. Es decir, cuando una ciudad empieza a crecer, crecer y en algún momento se llega a topar con otra. Esta es una conurbación. Es una integración de un solo sistema jerarquizado y una conexión de redes de conectividad. Es lo que pasó, por ejemplo, con Quito y con sus valles. El Valle de Sangolquí ya es parte del sur de Quito. Es decir, ya forma parte del sur de Quito. Ya no hay esta división, esta distancia de Quito a Sangolquí. Por eso es que se le llama Sangolquí como el Valle del Sur. Y Tumbaco, que es otro de los valles de Quito, también está yendo por lo mismo, está creciendo tanto que en algún momento también se va a topar con Quito. Entonces ya no hay esta distancia grande que en realidad antes había para llegar de Quito a cualquiera de sus valles. También tenemos las ciudades intermedias, que son las consideradas o las contempladas entre 50,000 y 1,000,000 de habitantes. Es un nexo entre lo local y lo global y garantiza necesidades básicas no económicas. Las ciudades intermedias en Ecuador, pues las podemos ver claramente. Las más claras son las más grandes que tenemos, que son Quito, Guayaquil y Cuenca. ¿Sí? Podemos encontrar dentro de este link más información acerca del tipo de ciudades si ustedes quieren pues averiguar más y conocer más de este tema. Entonces vamos a dejar de compartir la pantalla. Voy a revisar si hay alguna pregunta, una observación o algo respecto a este tema que conversamos. Si no, ya pues abordamos de inmediato el segundo. Listo. Pues buenas noches a todos quienes se están conectando. Nuevamente, qué gusto tenerles aquí con nosotros y vamos a seguir pues analizando el contenido de esta importante unidad de esta materia. Estamos hablando de las ciudades, permítanme únicamente les comparto la pantalla. Listo. Hablar de ciudades, pues obviamente demanda hablar del desarrollo territorial. ¿Qué es el desarrollo territorial? Pues es el análisis de todas los aristas o de la mayor cantidad de ellos que se establezcan dentro de una ciudad. Hablamos del tema económico, social, cultural, político, que pues de cierta forma se mezcla dentro de un territorio que es denominado una ciudad, y esto quiere decir o se enfoca pues en lo que va a determinar el desarrollo territorial de cierta localidad, que no puede ser solamente una ciudad, que incluso puede ser un país. Entonces vamos a analizar el desarrollo territorial desde el enfoque, el contenido y las políticas. Primero, ¿qué es el desarrollo territorial?
No existe una definición como tal que podamos utilizar, estandarizada en realidad, que nos diga qué significa este término, que está conformado pues, por dos palabras, que es desarrollo y territorial. Desarrollo tiene que ver con avances, con lo que se está haciendo, con la planificación, ejecución y demás, y pues territorial tiene que ver y está vinculado directamente al territorio, es decir, un lugar, una superficie de tierra específica. ¿Sí? Más allá de señalar que se trata naturalmente de un proceso que intenta lograr una mejora al ingreso y las condiciones de calidad de vida de la gente que vive en determinado lugar, en determinada área, en determinado ámbito territorial, pues se pueden establecer tal vez otros parámetros que se pueden analizar dentro de este desarrollo territorial. De todos modos, hay que hacer una primera aclaración sobre este intento de definición genérica, ya que el desarrollo territorial no es la simple aplicación de políticas nacionales con ámbitos provinciales o municipales, sino que requiere la elaboración de estrategias, la elaboración, por ejemplo, a partir de la movilización y partición activa de los actores territoriales. Es decir, comprende y corresponde a todos el desarrollo territorial del lugar en el que estemos, no únicamente a las autoridades. Y depende pues mucho del tema de cómo se ha establecido y cómo es la organización interna de cada uno de los estados. Un estado o una nación vendría a ser Ecuador, de sus regiones, dentro de sus regiones pues vamos a encontrar provincias, dentro de las provincias vamos a encontrar cantones y dentro de los cantones vamos a encontrar parroquias. Y todo el desarrollo territorial está atado. Es por eso que tenemos aquí, como podemos ver, la evolución del diseño de programas de fomento empresarial que sirven o que se establecen también enfocados en un desarrollo territorial. Empezamos pues por un desarrollo empresarial que tiene que ver con privados, es decir, lo que va a hacer una empresa, lo que va a desarrollar. Obviamente este desarrollo cuenta con proyectos de integración productiva. Estos proyectos de integración productiva están enfocados en las personas, obviamente, en los servicios y en otros aristas o en otros puntos considerados dentro del lugar o del territorio en el que estemos. En razón a eso, pues, este proyecto se va a enfocar en un determinado lugar. Y ese proyecto pues va a generar en un momento un desarrollo de una economía local, es decir, de la ciudad. Porque si la empresa crece, obviamente la empresa da mejores servicios, vamos a tener primero consumidores felices o consumidores contentos, y si la empresa crece vamos a tener y generar plazas de empleo. Entonces, a un desarrollo económico local, esta actividad permite pues que fluya capital y hay un desarrollo. Y este desarrollo económico local incluso puede seguir o llegar a uno más grande, local lo entendemos como nacional. Entonces, este diseño de proyectos económicos territoriales incorporados a la cooperación pública o la cooperación privada y a la gobernanza institucional del territorio van a permitir que en realidad se cuente o se tenga un desarrollo territorial establecido y funcional. Entonces, como ya comentamos, el concepto de territorio y de desarrollo, pues desarrollo territorial es difícil de determinar, pero lo que sí podemos conocer es que es un territorio. Y el concepto de territorio, pues el que se refiere no solamente al espacio geográfico, es decir, no solamente a la tierra que nosotros podemos ver, sino que también tiene que ver con las actividades económicas y sociales que se desarrollan, e incluso tiene que ver con los actores, es decir, las personas que encontramos ahí. Y al hablar de actores, pues hablamos de cultura, ideología, de política, de etnias y demás. Y al hablar de culturas, pues claramente establecemos que cada una de las culturas dentro del país o que cada una de las nacionalidades o de las etnias que conforman el Ecuador tienen su propia forma de desarrollo económico, porque tienen sus propias costumbres, hábitos y prácticas. Entonces, hay un desarrollo sustentable ambiental tal vez, o hay un desarrollo que se enfoque en lo social y en lo humano, hay desarrollos que no se enfoquen en explotar a la naturaleza simplemente como un medio para obtener recursos. Entonces, es importante establecer, y por eso es radicalmente trascendental dentro del análisis de un desarrollo territorial, con qué actores estamos o con qué actores contamos. No es lo mismo presentar un plan o un proyecto dentro de un desarrollo territorial, por ejemplo, para la sierra que para la costa o para el oriente. Es totalmente diferente porque tiene que considerarse pues el desarrollo humano,
el desarrollo institucional y la cultura, el desarrollo económico y el desarrollo sustentable, que en todas las regiones es diferente. Y todos estos están atados. Y esas dimensiones de desarrollo pues van a permitir que de hecho se cuente con una respuesta ideal, digamos, o una ejecución de proyectos pues que realmente cumplan con el objetivo, que es generar mejores condiciones de vida para las personas que están dentro de un determinado territorio. Entonces, si vamos al análisis, que es importantísimo para el desarrollo territorial, del ámbito económico, pues pasamos de una microeconomía que tiene que ver con una empresa, que es algo más cerrado, más local, más pequeño, a una macroeconomía. Es decir, que se tienen que agregar más variantes y te tiene que hacer una visión más generalizada, y esto constituye pues una visión socioeconómica del lugar en donde está. Asimismo, la macroeconomía, que tiene que ver con la economía, digamos, nacional, tiene que ver mucho con las políticas públicas. ¿Por qué? Las políticas públicas son las herramientas o los mecanismos que utiliza exclusivamente el Estado central. ¿Quiénes son el Estado central? Pues el presidente, quien está frente al Ejecutivo, y sus ministros. Sí, si hablamos de autoridades o los ministerios, la presidencia, vicepresidencia y ministerios. Entonces, desde ahí tienen que salir las políticas públicas, que son un conjunto de lineamientos y de parámetros que deben seguirse con el fin de conseguir una meta. Por ejemplo, el tema de la violencia. Es una política pública erradicar la violencia para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes en el Ecuador. Es otra política pública, pues tratar que el embarazo en adolescentes no se presente en niños. Entonces, se generan políticas públicas, por ejemplo, donde se van a lanzar campañas desde el Ministerio de Educación, campañas desde el Ministerio de Salud, y ambas campañas, pues lo que van a buscar es tal vez concientizar a los adolescentes para que si tienen o inician una temprana relación sexual o relaciones sexuales, se cuiden y usen métodos de control justamente para evitar embarazos a tempranas edades. Entonces, esa es la política pública. Reúne una serie de actores a nivel estatal, público y privado, pues que permite o que en conclusión van a sumar a este desarrollo territorial. Sí, es importante también aquí hablar pues de las cadenas productivas, porque hablamos de proyectos. Entonces, una cadena productiva pues establece los diferentes componentes de la productividad genérica, entre los cuales hay un conjunto de factores justamente productivos utilizados, como los recursos naturales, los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los financieros y la propia organización de la producción del territorio. Asimismo, tenemos entorno sectorial y el territorial de las empresas. Es decir, ¿a qué se va a dedicar cada uno? Sectores, sector agrícola u otro tipo de sector. ¿Y en dónde están ubicadas esas empresas generalmente? Pues están ubicadas en razón de acceder o estar cerca, pues, de quienes son sus proveedores, incluso sus competencias y clientes, asimismo de llegar o de conseguir los recursos naturales necesarios para el desarrollo o para justamente dedicarse a y cumplir con el tema de la actividad del sector que ocupe, por ejemplo, el sector agrícola. Sí, los factores que impulsan la productividad y la competitividad pues son variados y son de muchas clases, pero son también importantes para establecer o desarrollar, en definitiva, planes y proyectos que permitan justamente este desarrollo territorial. Este es un texto que sí tienen que leerlo de manera completa, lo estamos analizando rápidamente debido al tiempo y a que tenemos que concluir obviamente toda la unidad del día de hoy. También en este texto van a encontrar el análisis de las cadenas productivas y sus ventajas, que tienen que leer el análisis territorial, que es algo más que el análisis de clústeres, es decir, que no tiene nada más que ver con territorio, sino que, como les mencioné, tiene que ver con incluso los actores que están dentro de ellos, factores socioeconómicos y demás. El concepto de competitividad en una sistémica territorial, que establece cómo se establecen justamente los proyectos dentro de determinado territorio,
así como una visión sistemática de la competitividad y del desarrollo. Todo esto es importante porque van a ver los niveles micro, meso y el nivel macro, que se refiere justamente a el desarrollo y la competitividad. El enfoque interactivo de la innovación, ¿qué es lo que tiene que ver y el aporte trascendental de todo lo que es tecnologías de innovación, innovaciones productivas, innovaciones tecnológicas y demás, pues que permiten a la larga también contar con planes que van a coadyuvar para que el desarrollo territorial pues sea una verdad, digamos, y no solo una idea, sino que se puede aplicar y se conversa en un hito ya dentro de la historia y que permita que ese desarrollo justamente se viabilice. La importancia de las políticas activas de empleo, trabajo decente y empleos verdes. Esto es trascendental. Nosotros podemos hablar de desarrollo territorial, pues cuando obviamente no contamos con una alta tasa de personas en desempleo. Una realidad actual para todo el mundo, no solo para el Ecuador y la región, es pues que en realidad la pandemia que pasamos afectó el sistema económico mundial. Muchas empresas y microempresas y nacientes empresas pues cerraron y por ende las plazas de trabajo también desaparecieron. Entonces, ¿esto a qué obliga? Que primero no se tenga empleos formales. Segundo, a que crezca el número de empleos informales, lo que dice aquí trabajo decente, y empleos verdes, que tienen que ver pues con desarrollo sustentable y sostenible, y tampoco se puede dar porque en realidad estas actividades pasan a un segundo plano porque nos estamos enfocando en actividades o en recuperar empresas que en realidad tenían otro enfoque o otro giro. Entonces aquí hablamos de una actual crisis internacional que es la misma que tenemos ahora. El tema del trabajo siempre ha sido un tema complicado. Es decir, existen más personas que plazas de trabajo. O existen más plazas de trabajo informales que personas que están capacitadas para realizar otro tipo de actividad. Es importante también analizar eso porque eso también es parte de un desarrollo territorial. Tenemos aquí las conclusiones, que es importante que las lean, que las analicen y que son las conclusiones que ustedes van a sacar a lo largo de toda la lectura. Una de ellas, por ejemplo, nos dice que se dota de una visión estratégica para el cambio de modelo productivo y de consumo, economía verde, empleos verdes. ¿Sí? Mientras cambie la economía, pues va a cambiar también la forma de contrato y de tipo laboral. También tenemos que pues el abandono de las actividades pasivas dependientes de las ayudas o subsidios. También es una conclusión que van a encontrar ustedes pues a lo largo del texto que sí les recomiendo y de hecho tienen que revisarlo y leerlo. Vamos a continuar revisando todo. Muy buena noche a todos quienes han ingresado. Permítanme, sigo compartiendo la pantalla. Deme nada más un momentito que quiero revisar algo en el sistema, justamente que no me permite. Listo, entonces vamos a hablar ahora del desarrollo económico en el Ecuador. Vamos a hablar del desarrollo económico en el Ecuador, puntualmente desde el crecimiento económico que han tenido las ciudades ecuatorianas. ¿Sí? Pues todos conocemos que Quito y Guayaquil han sido siempre las ciudades más grandes que ha tenido el Ecuador. Cuenca y Manta en realidad le siguen ya también muy de cerca estas ciudades. Quito, pues por la importancia histórica que ha tenido, pues se convirtió en la capital del Ecuador. Obviamente contamos con mucha más demografía. Y Guayaquil, pues por ser uno de los importantes y trascendentales puntos y puertos, no solo del Ecuador, sino de la región. Entonces,
mucho al desarrollo económico del Ecuador se debe pues puntualmente a las actividades que se desarrollan dentro de estas dos ciudades, sin dejar de lado la importancia y la trascendencia de otras ciudades o de sectores cerca de. Entonces, nos establecen un valor agregado bruto, que es decir, el tema de lo que se genera a través de la población de cada una de las ciudades y de las regiones e incluso de las provincias. Y asimismo se establece el tema de la población que es trascendental y el porcentaje de la población que aporta dentro de cada una. Es un análisis, este artículo que ustedes también van a tener que leer, en donde se establece en realidad el aporte de cada una de estas ciudades al desarrollo económico del Ecuador. Tenemos aquí una división que puntualmente nos establece que es una ciudad grande, una ciudad intermedia y una ciudad menor o pequeña, que así se le llama. Si una ciudad pues tiene más de 1 millón de habitantes, hablamos de una ciudad grande, de una ciudad de 150,000 habitantes, más de 150,000 pues es intermedia y menos de 150,000 pues es una ciudad menor o una ciudad pequeña. Tiene mucho que ver las ciudades con las que se cuentan y las actividades que desarrollan también para establecer el tema de el valor agregado que estas brindan al presupuesto estatal. Entonces, hay ciudades que fortalecen la economía del país propiamente, justamente debido a las actividades que realizan de forma cotidiana. Por ejemplo, Machala es una importante ciudad para el Ecuador porque genera o es la productora de la mayor cantidad de banano que se exporta. El tema de Manta, propiamente al ser un puerto, y se está convirtiendo en un puerto muy importante en la región. Quito, pues la historia y el tema de ser la capital, Guayaquil también por ser un puerto, el tema de Cuenca y Ambato es también importante, es trascendental y tiene bastante presencia en cuanto a tema de inmobiliaria y a turismo. Y así cada una de las ciudades del Ecuador aporta en mayor o en menor medida. Lo importante es establecer que sin lugar a duda, existe dentro del desarrollo económico del país, pues un mayor aporte siempre porque hay más personas, porque se cuenta con más posibilidades, con más acceso a servicios y servicios de calidad en las ciudades grandes, seguido de las ciudades medianas y seguidos de las ciudades, pues obviamente pequeñas. Es más o menos un círculo que va a continuar, porque las polis o las grandes ciudades siempre van a tener acceso a más y mejores servicios. Esto quiere decir educación, salud, servicios básicos de calidad. Y obviamente esto va a generar que el estilo de vida de quienes viven en ciudades grandes sea mejor. Y al tener, por ejemplo, acceso a una educación más cercana, de calidad, pues vamos a tener personas mucho más formadas, digamos, a un tercer nivel en las ciudades grandes que en las ciudades pequeñas. Y eso va a coadyuvar o va a sumar para que de determinada manera siga desarrollándose y sigan creciendo estas ciudades grandes, consolidándose pues de esa manera. Y pasa todo lo contrario en las ciudades pequeñas. Como no tenemos acceso a una buena educación, no tenemos acceso a una buena salud, ¿qué es lo que generalmente se hace? Pues las personas salen cuando tienen la posibilidad a estudiar fuera de, ¿y a dónde van? Pues a las ciudades grandes. En la ciudad grande, pues van a conocer otro estilo de vida, van a desarrollar otro tipo de actividades y de hecho, ¿qué van a hacer y qué usualmente pasa? Se quedan en las ciudades grandes, no regresan a las ciudades pequeñas y pues la ciudad pequeña va cada vez disminuyéndose incluso porque las personas siguen saliendo y las ciudades grandes van creciendo incluso porque vienen más personas de otras ciudades, las medianas o las pequeñas, y eso influencia a que la una se haga más pequeña cada vez y que la otra crezca cada vez más. Entonces, como nosotros vemos aquí, tenemos un cuadro de las personas que están asistiendo y las personas que tiene pues la oportunidad de llegar a una educación superior. Hablo de tercer nivel, es decir, de universidad.
y también de institutos tecnológicos, ya que brinden estos títulos de tercer nivel. Entonces, obviamente las ciudades grandes, como les mencioné, siempre van a tener más acogida porque los servicios están más cerca y son de mayor calidad. Las medianas, pues justamente como su tamaño va a ser un poco más pequeño, pero en definitiva las pequeñas son quienes se quedan en el último lugar en el acceso a este tipo de servicios y pues propiamente eso va generando, como yo les dije, un círculo que no van a crecer y demás, porque salen de las ciudades pequeñas, llegan, por ejemplo, a una ciudad grande y ya no regresan. Y las personas que no pueden salir de la ciudad, ni siquiera estudiar dentro de su mismo país a otra ciudad más grande, pues están destinadas a seguir realizando las actividades que realizaban pues sus abuelitos, sus papás y demás. En el Ecuador es un tema muy importante de análisis el tema de la agricultura como un punto de desarrollo dentro de la economía del país. Tiene muchas falencias, habría que actualizar, habría que generar políticas públicas para generar un mejor control y una mejor forma y desarrollo dentro de la agricultura, que obviamente va a generar que las ciudades pequeñas pues tengan la oportunidad de crecer, porque generalmente las personas que se quedan en ciudades como en la sierra, pequeñas, en las parroquias muy, muy pequeñas, por ejemplo, de ciudades cercanas a Cayambe, todo lo que tiene que ver con Riobamba, con la Tacunga, en realidad se quedan y continúan con este tema de la agricultura, pero no la agricultura como una forma de vida digna, sino como una agricultura como un mero método de sobrevivencia, si se quiere. Entonces se necesita políticas públicas pues para actualizar eso y eso también tiene que ver con el desarrollo económico del país. Ese texto también lo tienen que revisar, por favor. Déjenme ver si tenemos algún comentario o alguna pregunta y continuamos pues con el siguiente tema dentro de la unidad. Denme un momentito. Listo. Como hemos hablado ya de generalidades puntuales, pues ahora vamos a hablar del marco legal territorial. Miren, normativamente existe una división como en todo. Entonces tenemos leyes específicas para cada uno de los ámbitos, si se quiere, o la mayor cantidad de los ámbitos de la vida y del desarrollo de una persona. Tenemos leyes, por ejemplo, para establecer penas, establecer qué es un delito, cuánto se va a pagar en privación de libertad, si hay multas, no hay multas, sanciones. Es que tenemos un código que se llama Código Orgánico Integral Penal. Tenemos un código que regula todos los procesos judiciales, la mayoría de estos, excepto los temas penales y constitucionales, que se llama Código Orgánico General de Procesos. Y asimismo tenemos un marco legal establecido específicamente para regular todo el tema territorial. Entonces, aquí van a encontrar ustedes un link dentro del material que está subido. Este es el tema número 4 de la unidad 3. En la diapositiva o en la hoja 2 encuentran este link al que ustedes pueden acceder y van a ver un video en cuanto a información importante de planificación y organización territorial. Ya puntualmente, hablando de la normativa que existe para regular al tema territorial, tenemos una evolución de un marco normativo, porque no todas las leyes o las leyes de 1950, 60, 70 son las mismas que tenemos en la actualidad. El derecho es cambiante, el derecho trata de ir al ritmo de los cambios de la sociedad, es muy difícil y complicado, pero trata de. Entonces, por ende, hay actualizaciones en las normas o una norma deja de ser totalmente necesaria y se declara pues como una norma que ya al no tener valor, pues tiene que ser reemplazada por una norma que sí tenga valor o tiene que ser actualizada. En el 2008, la Constitución de la República del Ecuador, que es una constitución histórica en la región y en el mundo, porque es una de las constituciones más garantistas que existe, es decir, reconoce a una gama muy amplia de derechos fundamentales y en realidad garantiza y trata de garantizar todos esos derechos a los ciudadanos.
algo que nos ha complicado mucho en realidad debido a la realidad económica del país, establece también pues un régimen de desarrollo justamente para el ámbito territorial. Este régimen de desarrollo pues establece que existe una obligación que es la planificación para garantizar el ordenamiento territorial y que será obligatorio en todos los gobiernos locales. Y seguido de eso establece que la organización del Estado es en regiones, provincias, cantones, parroquias y regímenes especiales. Entonces, cada una de estas tiene por ley la obligación de generar planificaciones que garanticen el ordenamiento territorial. En razón a esto, pues se crea en Semplades en febrero del 2007, ya existía, pero se unifica con la del 2008. En razón a esto, también se da la creación del Semplades, luego que se llama Exodeplan, que Semplades es la Secretaría de Planificación del Estado, y en razón a esto, las competencias del Semplades empiezan a cambiar, y de hecho la institución deja de existir como tal. Y en octubre del 2010, a raíz de la Constitución, pues tenemos el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, o COTAD, que establece la mayor cantidad de normativa para las regiones, provincias, cantones, parroquias y regímenes especiales. También nace el Código Orgánico de la Planificación y Finanzas Públicas, que al ser de finanzas públicas y general, pues tiene que ser acatado por estos GADs, que son los gobiernos autónomos descentralizados. El 2014 tenemos la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que es súper importante porque estas son regularizadas y la facultad de alguna de las competencias sobre el agua, perdón, recae pues en regiones, provincias, cantones, parroquias o regímenes especiales. Pasamos a la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, hacer pues un régimen especial, tiene su ley puntual y específica, al reglamento de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos del 2014, en el 16 tenemos la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, o la ley de las comunas, que se le llama la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. En el 17 tenemos el Código Orgánico del Ambiente, el reglamento a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales de 2016 y el reglamento pues también a la Ley Orgánica de Ordenamientos Territoriales. En el 2008, y es un hito histórico, nace el COA, que es el Código Orgánico Administrativo, que es el código que tiene todos los principios rectores en cuanto a derecho administrativo, que es el derecho que se aplica puntualmente dentro de cualquiera de las ramas del derecho y propiamente dentro de los territorios, es decir, que se aplican en procesos que tengan que ver con el Estado y particulares o con el Estado y en Estado, en las regiones, en las provincias, en los cantones, en las parroquias y en los regímenes especiales. La pirámide de Kelsen es una pirámide creada justamente por Kelsen, que es un conocedor, un doctrinario, que establece que las leyes tienen pues una jerarquía. No todas las leyes son iguales. Primero está siempre la Constitución del 2008, seguida de tratados internacionales o convenios internacionales que respeten o que contengan derechos humanos, las leyes orgánicas que quieren decir o que establecen cómo funciona el Estado, la Constitución de instituciones, incluso las leyes ordinarias, que es la que establecen los derechos, y asimismo como todo lo que tiene que ver con figuras, las normas regionales y las ordenanzas distritales, que tiene que ver con las normas de las regiones, los decretos y los reglamentos que tienen que ver con instituciones públicas fundamentales que puedan emitirlos, las ordenanzas que son de nivel cantonal, los acuerdos y las resoluciones que son de nivel de ministerio y de otras entidades, y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Ese es el orden jerárquico de las normas en el Ecuador. El 279 de la Constitución pues establece que es necesario regular los procesos, es necesario generar instrumentos e institucionalidad del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Y el artículo 280 de la Constitución establece que el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos. ¿Sí? Asimismo,
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece pues que es el órgano rector encargado del Sistema Nacional de Finanzas Públicas. La planificación y desarrollo en el mismo artículo establece pues que se orienta al cumplimiento de desarrollo de los derechos constitucionales, es decir, está atado a la Constitución a través de la ejecución de políticas públicas. El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa es o constituye el conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los diferentes actores sociales e institucionales para organizar y coordinar la planificación de desarrollo de todos los niveles de gobierno. Es el principal, los principios, pues es que es un sistema, es obligatorio, es universal, tiene que buscar la solidaridad, el tema de la progresividad, la descentralización, desconcentración, participación, deliberación, subsidiariedad, pluralismo, equidad, transparencia, rendición de cuentas y control social. Todo eso tiene que perseguir el Sistema Nacional de Planificación. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización tiene un objetivo puntual, que es establecer la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados o GATS, que son las provincias, los cantones, las parroquias y los regímenes especiales. Asimismo, este mismo código establece en el artículo 41 las funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial, es decir, a nivel de provincia, que es pues elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias. Y de la circunscripción territorial, obviamente, que abarque la provincia. Asimismo, el artículo 42 establece competencias exclusivas, entre las cuales encontramos, pues, la gestión ambiental provincial, planificar, construir y mantener el sistema vial que no incluye las zonas urbanas, solamente y exclusivamente las zonas rurales. Y asimismo, las funciones del gobierno autónomo descentrado municipal, que tiene que ver con el municipio, que es obviamente establecer un régimen de uso de suelos y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelamiento, lotización, división y cualquier otro. También elabora y ejecuta el plan cantonal de desarrollo. Las competencias exclusivas, pues, son planificar, construir y mantener la viabilidad urbana, es decir, lo que está dentro de la ciudad, así como el control de todo lo que tiene que ver dentro del cantón. Ejercer el control de uso y ocupación de los suelos en el cantón, es decir, es el órgano competente pues para determinar y para registrar a través de los registros de la propiedad y de los municipios las transferencias de dominios, a quién le pertenece cada bien, cuánto mide cada bien y pues cada zona en qué está dividida y qué actividad se puede realizar dentro de cada una de estas. Tenemos las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, que son a nivel parroquial, que su objetivo, función es elaborar el plan parroquial rural de desarrollo, de ordenamiento territorial y las políticas públicas y ejecutarlas en el ámbito parroquial de su competencia. El objetivo, pues, de otra de las normas que en realidad tiene bastante trascendencia dentro de lo que se realiza o dentro de un punto importante del desarrollo territorial y del marco legal territorial, es pues la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de los Suelos. Su objetivo es fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias del ordenamiento territorial, uso y gestión de uso de suelo urbano y rural y su relación con otras que incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupe, para que articulen efectivamente y promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado de todo el territorio. El ámbito de aplicación de estas leyes, de todas las que conforman la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, pues son el ejercicio y la planificación del desarrollo, del ordenamiento territorial, la planificación y la actuación urbanística, las obras, instalaciones, actividades que ocupen el territorio e incidan significativamente sobre él, realizadas por los gobiernos central,
por los gobiernos autónomos descentralizados, por personas públicas, por personas jurídicas mixtas en el marco de su competencia, así como personas naturales o personas jurídicas naturales. Es importante, pues, contemplar estas principales definiciones que ustedes ven aquí, que se refieren a los asentamientos humanos, a la ciudad, al desarrollo urbano, al espacio público y al hábitat. Por ejemplo, una ciudad, que ya analizamos lo que era, aquí nos dice que es el núcleo de población organizada para la vida colectiva a través de instituciones locales del gobierno de carácter municipal o metropolitano. Comprende tanto el espacio urbano como el entorno rural, que es propio de su territorio y que dispone de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de sus ciudadanos. Los asentamientos humanos, pues, son conglomerados de población que se asientan de modo concentrado o disperso sobre un territorio. Son importantes términos que tienen también que revisar y que analizar. Vamos a continuar con la clase del día de hoy y vamos a hablar pues ya del último tema dentro de esta unidad 3. Vamos a hablar de los instrumentos de planificación territorial. Para cumplir con lo que dice la norma, todas las normas que les mencioné, para llegar de hecho al objetivo que es lograr un desarrollo territorial, generar mejores condiciones para las personas que viven dentro de la ciudad, porque ese es el objetivo final, generar mejores condiciones, pues existen instrumentos de planificación territorial que van a permitir planificar, es decir, generar y tener una constancia de actividades o de acciones que luego se van a ejecutar y con esa ejecución pues van a lograr el objetivo que es lograr tener un desarrollo territorial. El artículo 7 del Código Orgánico que se refiere o que puntualmente establece lo que tiene que ver con el Plan Integral del Desarrollo y Ordenamiento Territorial de las circunscripciones territoriales amazónicas, es un instrumento que justamente establece el desarrollo puntual dentro de esos lugares. Entonces, se convierte en un instrumento, en una norma que establece instrumentos nacionales como la Estrategia Territorial Nacional, los planes especiales, los instrumentos de gobiernos autónomos que tienen que ver pues con las regiones, provincias, cantones y parroquias, los instrumentos de los regímenes especiales que ya comentamos que son pues los distritos metropolitanos, las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas, montubias, y también que tienen que ver con los regímenes especiales de Galápagos, la circunscripción territorial amazónica, que también es importante, y como otros instrumentos de planificación territorial tenemos el marco de la integración latinoamericana e inserción estratégica internacional, que se establecerá o en donde se establecen planes fronterizos, binacionales y regionales, tales como los correspondientes a la región andina, a las zonas económicas nacionales y a las redes regionales. Uno de los principales instrumentos de planificación territorial es el Plan Nacional de Desarrollo. Así se llama, así se lo conoce, y es el documento en donde vamos a encontrar todo lo que el Estado, todo lo que el gobierno va a desarrollar y cuáles son los ejes que el gobierno va a seguir dentro de su gobernanza, que buscan justamente un desarrollo nacional. Entonces tenemos un desarrollo territorial acompañado de una sustentabilidad ambiental, porque no podemos hablar únicamente de desarrollo territorial con la explotación indiscriminada. Tenemos que generar un medio de sustentabilidad y sostenibilidad, justamente de este plan. Entonces vamos a encontrar aquí 3 aristas o 3 ejes importantes en el plan. Primero, los derechos. Y que estos derechos son para toda la vida de los ciudadanos, no solamente para una parte o una sección. Segundo, la economía. Los servicios que se dan en la sociedad. Y tercero, más sociedad, mejor Estado, que comprende incentivar una sociedad participativa y que tenga que ver dentro de este plan, y así el plan pues va a tener un cumplimiento alto.
Las estrategias territoriales nacionales, pues, son la expresión de las políticas públicas en el territorio en los instrumentos de ordenamiento territorial aplicable a nivel nacional. Tenemos dentro de estas directrices de ordenamiento territorial, pues, parámetros que deben ser observados obligatoriamente, como por ejemplo, los recursos con los que cuenta el Estado o la sección en la cual estamos planificando, la infraestructura, el equipamiento y los asentamientos humanos. Recuerden que es importante conocer a los actores dentro del territorio en donde yo estoy estableciendo una planificación, un programa o quiero utilizar un instrumento de planificación, porque depende mucho. A modo ejemplo, no es lo mismo establecer planes y proyectos para la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Manta, que son ciudades grandes, que están habitadas en su mayoría o importante número por mestizos, por montubios, por personas incluso afroecuatorianas y de otras etnias, que generar un plan de desarrollo, por ejemplo, para la Amazonía en sectores que están declarados como espacios ancestrales de pueblos no contactados. Entonces, no se pueden generar los mismos planes y no se puede utilizar el mismo instrumento. A pesar de que están en el país, a pesar de que forman parte del Ecuador y a pesar de que se tienen que ceñir a las normas que se establecen para los generales, es imposible, por ejemplo, determinar actividades o determinar incluso que el Estado intervenga dentro de esos lugares que han sido declarados por el mismo Estado como lugares no contactados. Entonces, es por eso que la estrategia territorial nacional cambia y se deben de considerar directrices y parámetros específicos como el equipamiento, la infraestructura, los recursos y principalmente los asentamientos humanos y las particularidades de esos asentamientos humanos. Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial tienen que orientar las intervenciones de las instituciones públicas y privadas para generar el desarrollo justamente local. Además, son un instrumento político, pues reflejan la visión, el desarrollo, las estrategias, los programas y los proyectos, que permiten alcanzar el plan de trabajo de la autoridad electa. Es decir, en razón a eso es que tiene que trabajar la autoridad. Cuando tenemos nosotros votaciones, tenemos siempre, salvo que el plan ya no tenga efectividad, generalmente duran 5 años, los planes de desarrollo, tiene que la propuesta que presenta el candidato enfocarse en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado. Es decir, si el Plan Nacional de Desarrollo establece que los derechos van a ser una garantía para toda la vida y hablamos de derechos en general, pues tiene que presentar una propuesta para garantizar el derecho a la alimentación de los niños, de los adolescentes, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de las personas en estado de movilidad humana, y así contemplar cada uno de los aristas y de las características. Perdón. Las guías para la formación y la actualización, pues, de los planes de desarrollo de organización territorial cuentan, pues, y tienen guías específicas. Una es la guía parroquial, que es para el sector territorial más pequeño, luego viene la cantonal, viene la provincial, y existe una guía propia y específica para Galápagos. El contenido, pues, siempre va a ser muy parecido, pero va a estar siempre enfocado a lo que tiene que realizarse dentro de cada uno de los planes. Existe siempre una etapa de diagnóstico que va a permitir lograr y tener resultados luego de una lectura crítica, estratégica y sistematizada de la realidad actual del cantón, por ejemplo, si es cantonal. Nos va a permitir, por ejemplo, analizar el componente biofísico, económico, productivo, sociocultural, asentamientos humanos, que incluyen la movilidad, la energía, las telecomunicaciones y el ámbito político. Luego de tener esta etapa diagnóstico, de conocer en realidad a qué nos enfrentamos, se pueden establecer diagnósticos estratégicos de componente productivo, por ejemplo, del componente biofísico, del componente asentamientos humanos y demás. Y con este diagnóstico que yo ya tengo, puedo generar una propuesta. Y la propuesta, pues, va a estar enfocada en los componentes que yo he tenido.
Estas matrices que ustedes ven son de obligatorio cumplimiento. Entonces tienen que ver las relaciones entre las acciones identificadas en el diagnóstico estratégico con los instrumentos de gestión de los GATS. Asimismo, hay una matriz referencial de programas y de proyectos que tienen que ver con cada uno de los componentes. Y luego de establecer o de presentar esta propuesta, vamos a tener un modelo de gestión. Y a través de ese modelo de gestión es que cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados y el propio gobierno central tienen que actuar y tienen que encaminar todas sus actividades. Van a tener objetivos estratégicos, competencias, programas, proyectos y las unidades responsables dentro de cada uno de estos. Y de esa forma se logra establecer como un mecanismo a los proyectos, a las propuestas del desarrollo orgánico territorial, que uno de los más importantes es el Plan de Desarrollo Nacional, que estamos obligados o al que están obligados todas las autoridades a actuar acogiéndose a ellas, según los aristas o según los objetivos específicos que se pongan dentro de cada uno de estos. Con eso hemos acabado la clase del día de hoy y vamos a hablar, como les ofrecí en la anterior clase, de la tarea. Cuéntenme cualquiera de ustedes que esté en la plataforma. ¿Pueden ver ya y tienen acceso a qué es la tarea y qué es lo que se debe realizar dentro de la tarea? ¿O aún no tienen acceso? En la parte final dice, trabajo final 50%, que se habilitará el 1 de octubre a partir de las 18 horas. Cuéntenme, ¿ya lo tienen o no lo tienen aún visibilizado? Buenas noches. En mi caso a mí sí me sale. Ya, Por sí, ejemplo, la ya. pregunta dice, identifica un ejemplo o aplicación de cada tipo de geografía humana. Deme un momentito a ver si es que tenemos el mismo. Ya, Ok. Sí, muy profe, bien. a mí Entonces también me es el sale mismo. lo mismo. Ya tienen acceso entonces. Les voy a compartir la pantalla y les voy a ir explicando, ¿ya? Para que ustedes conozcan a qué se refiere la tarea y cómo tiene que ser presentado. Pues para que se genere la mejor nota, ¿no? A ver, denme un momento, les comparto. No, este. Ya. Esa es la tarea, ¿sí? Geografía del Ecuador, trabajo número 1, nombre y fecha. Importantísimo. Yo sé que le suben, créanme, yo sé que le suben y yo tengo que abrir para revisar, pues, cada uno de sus usuarios, digamos, y yo tengo que bajarme el trabajo, ¿sí? Pero les agradezco mucho que me pongan el nombre. ¿Por qué? Porque me facilita a mí el registro de las notas y de seguimiento y no me obliga que ya que me bajo, reviso, tengo que regresar al sistema, nuevamente corroborar que efectivamente es de la persona y demás. Entonces, pongan por favor el nombre y la fecha en la que suben el trabajo. Este trabajo tiene 5 indicaciones. La primera, identifique un ejemplo o aplicación de cada tipo de geografía humana, que se refiere justamente a la primera clase. Van a encontrar toda esta información dentro de las diapositivas o del PDF que está subido justamente en la unidad 1, dentro del primero y segundo tema. La tarea o la actividad número 2 dentro de la tarea. Identifique 5 ejemplos de clima y 5 ejemplos de tiempo. También está toda la información dentro de la unidad 2. La tercera, investigue y explique las zonas climáticas del Ecuador. También está dentro del contenido. Entonces, si tienen que investigar en dónde ahí, y tienen simplemente que poner cuántas son, cuáles son, y explicar qué. Por ejemplo, el clima es este y tiene sus características que es que los grados son estos, este clima predomina, por ejemplo, en la costa, en la sierra, en el oriente y demás. Este clima permite, pues, a la agricultura, a la ganadería o no lo permite y demás. La cuarta, identifique 3 ejemplos de los siguientes espacios geográficos. Entonces necesitamos un ejemplo por cada uno de estos: paisaje natural, humanizado, agrario, industrial y urbano, y paisaje urbano. Y tenemos la última, que es en un mapa identifique sus elementos, ¿ya? Ahora, como ustedes ven, van a tener y van a necesitar pues mucho de imágenes. Pongan las imágenes, no hay ningún problema. Si son de las mismas diapositivas o del mismo contenido que ustedes encuentran, no hay ningún problema. Copien y peguen. Lo que sí les voy a pedir es que peguen en la parte puntual, ¿no? Que no peguen todo, porque en realidad ponen todo y no me están diciendo nada. Y recuerden que este tiene que ser un trabajo elaborado.
Entonces, no es que encuentro la diapositiva o el documento o la sección del texto y le pego. No, tiene que ser escrito por ustedes y pues si le quieren reforzar, ponen la imagen al final. En el último, puntualmente, identifique sus elementos. Sí van a tener que utilizar mucha de la información que está en uno de los documentos que están subidos como ayuda para ustedes, porque ahí están todos los elementos. Entonces tienen que identificarlos. Si ustedes quieren hacerlo, también pueden pegar un mapa y pueden pues con unas líneas o con unas flechas poner, este es el tema del mapa, ¿a qué se refiere el mapa? Este es la rosa de los vientos, y van poniendo cada uno ahí a qué se refiere. Y ese es todo el trabajo que ustedes tienen que realizar. Entonces, cuéntenme, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Buenas noches. Dígame, Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Solo una pregunta. Dice la hora de entrega el sábado a la 1. No se entiende muy bien eso, que es a la 1 de la mañana, 1 de la tarde. Eso nomás, por favor, puede Ya, si aclararnos dice a eso. la Gracias. 1 es 1 de la mañana, porque 1 de la tarde es 13 horas. Ok, gracias. Sí, entonces vamos a ver, déjeme ver qué es el sábado. El sábado es el 1 de octubre. Así le sale entrega del trabajo hasta el 1 de octubre del 2022. A las 01, así le sale. Sí, así nos sale. Sí, entonces tienen que tener en cuenta eso. Pueden ya irlo ingresando al trabajo. A ver, déjeme ver, ya tengo un trabajo enviado ya. No sé de quién será, uno lo revisa. Pero ustedes pueden seguirlo haciendo hasta la fecha límite. Recordemos algo. Si dice hasta la 1, les pido por favor, no ingresen pues al sistema a las 12:55, porque puede pasar cualquier cosa, se traba la máquina, se va el internet, se va la luz, y en esos 5 minutos tal vez no logren subir el deber. Traten de hacerlo con horas de antelación. Usualmente no se cuelga el sistema, pero justo todos ingresaron el sábado a las 12 y justo quieren subir, son más de 100 trabajos los que tienen que subir. Entonces, obviamente va a haber un colapso y no van a tener el tiempo necesario. Tomen únicamente eso en cuenta y pues de esa manera pues mejoramos todo y de esa manera no van a tener inconvenientes, ¿sí? Tienen todavía 2 días y horas para presentar este trabajo. Tengan eso en cuenta. No dejen para el final, traten de elaborarlo de la mejor forma. No se compartan trabajos porque yo sí reviso trabajos y es en realidad muy fácil darse cuenta que un trabajo es repetido y solo se ha cambiado el nombre o el formato. Esto también les puedo comentar. Entonces, sí, hasta aquí está. Fecha de entrega, sábado 1 de octubre a la 1 de la mañana. Esto quiere decir que el sábado 1 de octubre a la 1, es decir, de madrugada, esto se cierra. No es que el sábado ustedes pueden subir, tengan muy en cuenta. El sábado a la 1 de la mañana se cierra. Significa que de domingo pasando a sábado, 1 hora, esto está, de viernes pasando a sábado, esto está cerrado. Les queda el día jueves y el día viernes para subir el trabajo. Tengan eso en cuenta, por favor. Buenas noches, una consulta. En la actividad 4, que dice identifique 3 elementos de los siguientes espacios geográficos. ¿Esto está en la unidad 4 mismo? No recuerdo muy bien, pero está en el material. Mal haría yo en decirle sí, porque si le aseguro, usted va a buscar y no va a encontrar y me va a decir es que en esa unidad no está, pero está en el material. Ya, y lo referente a la pregunta 5, en un mapa identifique sus elementos. ¿Nos puede aclarar un poquito de qué se trata? Eso sí Identificar los está en elementos. toda la unidad que tiene que ver con los mapas. Creo que es la unidad 2. Si usted abre, son algo así como 11 diapositivas o 11 imágenes, 11 páginas referentes a esto. Va a encontrar usted que los mapas tienen elementos.
y Ya, tienen de acuerdo. algunos elementos. Entonces, todos esos ustedes son los que tienen que identificar. Está de igual forma, Alejandro, todo dentro del material. No es nada que esté fuera del material de estudio. Disculpe, un compañero escribió en el chat que si el archivo puede ser subido en PDF. Sí, lo pueden subir. Es más, si lo suben en PDF, les agradezco mucho mejor. Pueden subirlo en PDF. Lo que sí les voy a Ok, pedir gracias. es que el sistema mismo les permite o les bloquea porque tiene características propias. Por eso es importante que lo traten de subir antes, porque a veces es muy pesado, tienen luego que reducirlo y hasta que hagan eso, pues se acaba el tiempo y ya no ingresaron el deber. Y recuerden que es un sistema. Si usted ya no ingresó el deber, pues el sistema ya se cerró y ya va a constar dentro del sistema que usted no ingresó la tarea. Y quiero hacerles una aclaración, aprovechando eso. Hablé con el coordinador académico y pues me mencionó que para esta materia puntualmente la nota mínima no es 7 como yo les dije, porque la nota para esta materia es 20. Entonces la nota mínima es 16 entre los dos trabajos. Todos van a ser calificados el trabajo y la evaluación sobre 20. Se va a sumar pues las dos notas, se va a dividir para 2 y la mínima nota que tienen que tener es 16. No les menciono 15,5, 15,75, no, tiene que ser 16. No se eleva al inmediato superior la nota, tiene que ser 16. Sí, eso también quería aclararles. ¿Y en las otras materias cuánto es el puntaje mínimo? Depende de cada materia y de cada forma y elaboración pues de cada materia puntual. Yo les hablo de esto, la nota mínima es 16. Ya, gracias. Ya que, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Si tienen igual alguna otra pregunta, recuerden que el viernes vamos a estar en clase y el viernes se cierra, digamos, la plataforma. Van a tener 1 hora más, que es de la primera hora del sábado. Se va a cerrar la plataforma, tengan eso en cuenta. Entonces vamos a estar en clase y ya el tiempo va a seguir pasando. Tengan en cuenta, el viernes nos conectamos más temprano a las 7, no a las 8. Ha sido un gusto para mí. Nos vemos el día viernes. Cualquier duda, cualquier consulta, iniciamos pues con las consultas, ¿sí? Solo una Señor, consultita final. dígame. En la estructura de calificaciones que está aquí mismo en la plataforma, ahí indica que la nota mínima para aprobar es 7 sobre 10. Entonces, no sé si eso les puede decir o que corrijan o que nos reconfirmen. Sí, yo voy a pedir que confirme. De hecho, yo le pedí al señor coordinador que mande una nota aclaratoria porque es algo que yo identifiqué y es algo pues que obviamente tienen que ustedes tener la certeza completa. Voy nuevamente yo a pedirle que les mande un correo a todos ustedes para que tengan por escrito pues cómo se lleva la materia. Es lo Muy que él amable. me ha dicho y me ha dispuesto. Esperemos que todos tengan 10, 10, 10 y que no sea el motivo de discordia para ninguno de todos ustedes. Sin embargo, voy a decirle a Juan Pablo lo que usted puntualmente ha mencionado para que ustedes también tengan la certeza. Si hasta el viernes conozco algo, pues inicio la clase informándoles. Muy amable, gracias. Con todo gusto. Listo, entonces de mi parte ha sido un gusto como siempre, que estén muy bien, que tengan una excelente noche, cuídense y nos vemos el día viernes. Gracias, una buena noche. Gracias, profe. Gracias. Gracias, licenciado. Una buena noche.